Hola amigos, hemos recibido esta pregunta de cuando Pablo en 1 Corintios 7, hablando en el contexto del matrimonio, dice, mando yo, no el Señor. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, vamos a leer el contexto rápidamente. Dice 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El texto es más extenso, pero lo vamos a dejar ahí. Y está hablando del problema del matrimonio, cómo algunas personas querían saber cómo conducirse en ese sentido. Y es interesante que en primer lugar Pablo dice que él, no como mandamiento, sino como concesión, está hablando en la primera parte de ese capítulo 7, que si ellos, el marido y la mujer, decidían conscientemente separarse para estar en oración y no tener ellos relación íntima, matrimonial, que ellos no lo veía como un mandamiento. O sea, yo no estoy diciendo que hay un mandamiento que hay que separarse para orar, sino que como una concesión ustedes lo pueden hacer, pero vuélvanse a unir, no sea que sean tentados. Eso es interesante porque Pablo no está dando un mandamiento de que hay un mandamiento que dice que los esposos tienen que separarse para dedicarse a la oración, sino que como una concesión, si ustedes quieren hacer eso para dedicarse a la oración, háganlo, pero no es un mandamiento, eso es lo primero. Pero por otro lado, está hablando del tema de cuando hay un matrimonio mixto, es decir, imagínense que una persona, hay muchos escenarios, imagínense que se casó y resulta que el esposo dice, yo no creo ya, yo abandoné la fe. Entonces, él da el mandamiento, él dice, miren, el divorcio, dice no yo, sino el Señor, el divorcio no es bíblico, así que no deberían por ninguna causa separarse. Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea que hay un mandamiento que Pablo está diciendo explícito en la Biblia, eso está clarísimo. La Biblia ha diseñado el matrimonio para que sea para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Y dice, no soy yo que lo digo, es que el Señor lo está diciendo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone su mujer. Entonces está diciendo ahora, hay situaciones donde puede haber violencia física, puede haber diferentes escenarios donde dice, si se separa la mujer, entonces
quédese sin casar en ese contexto. O sea, la mujer está libre porque dice, mira, si el marido tuyo es inconverso, está maltratándose, etcétera, tú tienes la libertad, pero dice aquí, quédense sin casar. Todo esto lo manda la Biblia, lo manda el Señor, pero entonces él hace la aclaración en el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay muchos temas, obviamente, otras preguntas pueden surgir del texto, pero la pregunta que nos están haciendo, ¿qué diferencia hay entre lo que dice el Señor y lo que dice Pablo? Bueno, obviamente lo que dice el Señor ya sabemos que es un mandamiento y es la voluntad de Dios. Ahora, Pablo, como hombre experimentado, muchos piensan incluso que puede ser que él haya sido viudo, porque la sabiduría que tenía Pablo se notaba que él aparentemente pudo haber tenido alguna vez una esposa, pero durante su ministerio él era soltero. Y él dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que fuesen solteros, porque eso le quita problemas a la gente. O sea, la gente cree cuando se va a casar que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser perfecto. Sin embargo, Pablo dice, oigan, si ustedes no quieren sufrir, la mujer cuando se casa ya no se gobierna, ahora está sujeta a su marido. O sea, aunque estemos pensando que la mujer tiene libertad, todo eso está bien, pero acuérdense que ahora vive ya no para sí, sino que vive para servir a otra persona. Y cuando tiene hijos, por el amor a los hijos, también tiene que privarse de muchos beneficios. Entonces, imagínate una mujer soltera. Pablo dice, yo recomendaría que tú te quedaras soltera. Es una recomendación. Ahora, eso no lo manda Dios. O sea, fíjense cuál es la diferencia. El mandato es, Dios quiere que si tú tienes el don para casarte, que te cases. Si tú tienes el don para estar incontinente, que no te cases. Ahora, Pablo como persona dice, mira, si tú eres esclavo, quédate así. Ahora, si tú te puedes hacer libre, procúralo más. Son consejos que Pablo está dando, él como hombre, pero quiere cuidarse de que no se vea que un buen consejo significa un mandamiento escrito en piedra, que la Biblia dice que todos los hombres tienen que mantenerse célibes. No, al contrario, hay un mandamiento de que nosotros nos reproduzcamos y tengamos familia, etc. Pero también dice la Biblia que no todos tienen el don. Entonces, no te desesperes. Si tú eres soltero o soltera, espera en el tiempo del Señor. Porque si el Señor no te ha traído eso, probablemente es que Él no te ha dado ese don todavía o te ha dado al contrario el don de estar solo. Entonces, esos son consejos buenos, pero el mandamiento está claro. Dios quiere, no es bueno que el hombre esté solo, que se case. Y si se casa, el Señor manda, no se separe. Entonces, antes de entrar en ese compromiso, Pablo da los consejos. Mira, ojalá tú te quedaras así soltero, porque yo estoy soltero y yo puedo hacer muchas cosas sin la dependencia de una familia. Imagínense que el apóstol Pablo hubiera estado casado y Timoteo hubiera estado casado en el momento de las misiones. Probablemente sus esposas, sus hijos, no le hubieran permitido arriesgar tanto a ser echado a los leones, a ser golpeados, vituperados. Pero como eran solteros y si ellos morían no dejaban una familia atrás, eso le daba esa ventaja. Ahora, todo eso que estamos hablando es sabiduría del hombre. Pablo hace esa diferenciación. Es palabra de Dios porque está inspirado y está escrito aquí. Pero él quiso hacer esa diferencia para entender lo que es. Incluso más adelante hay otro texto donde habla de las mujeres vírgenes, que los padres querían entregarla. Dice, no es un mandamiento de que el papá tiene que entregar a la mujer virgen. Si el papá no quiere entregar a su hija y quiere mantenerla así, lo puede hacer. De nuevo, es otro tema distinto. Podríamos abordarlo en otro momento, pero la idea es que él hace la diferencia. No es un mandamiento del Señor, sino que yo lo digo como un buen consejo, como una buena recomendación. Gracias por sus preguntas y nos veremos en la próxima. Hasta entonces. Hasta aquí. Qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.